Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. Hoy vamos a seguir con el tema de historia, que es los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Ok, bueno, tras la consumación de la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. Ya les había comentado que aunque fuimos independientes, pues España no reconocía esta independencia. En 1829, una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español quedó convencido de que no podría reconquistar México y en 1836 reconoció por fin su independencia. Como habíamos visto en videos pasados, el segundo presidente que tuvimos, que fue Vicente Guerrero, fue el que luchó contra los españoles para que no nos pudieran reconquistar. Debido a compromisos políticos en España, Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. Francia mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar nuestros productos y vender sus mercancías. Entonces, aunque España y Francia no nos reconocían como independientes, Francia de todas formas tenía un interés comercial con México. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. En el aspecto económico, su presencia fue positiva, pero en el terreno diplomático dio lugar a varios problemas, como fue el caso de la llamada Guerra de los Pasteles, que este tema de la Guerra de los Pasteles lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la presencia pues de Francia en cuanto al comercio pues nos benefició mucho económicamente, pero pues tuvo algunos otros aspectos negativos que nos trajo muchos problemas. Pero más adelante vamos a hablar de esta guerra de los pasteles. Después de la independencia, Inglaterra se volvió uno de los principales prestamistas de México. Esto provocó un gran endeudamiento por varias décadas. Inglaterra reconoció la independencia de México y se firmó un tratado comercial. Así llegarían inversionistas ingleses interesados en las minas que se encontraban abandonadas e inundadas desde la guerra de independencia. Entonces, pues aquí Inglaterra fue uno de los primeros que nos reconoció como independientes, porque el primero fue Estados Unidos, me parece. Sí, creo que fue Estados Unidos. Y entonces, pero Inglaterra, pues nos reconoció porque tenía un interés de apropiarse de las minas que nosotros como mexicanos pues no valorábamos estos recursos que teníamos y pues los teníamos ahí abandonados hasta que pues los ingleses vinieron y explotaron y obviamente los benefició mucho económicamente porque pues se adueñaron de estas minas. Bueno, Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconocieron la independencia de México. Por supuesto que esto nos favoreció mucho porque sabemos que Estados Unidos pues es una potencia mundial. Entonces, al tener el reconocimiento de Estados Unidos, pues nosotros podíamos tener más contactos comerciales y pues nuestra economía podía crecer. Francia, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos estaban muy interesados en el comercio con México. Nosotros sabemos que México es un país muy rico en recursos naturales, que gracias a todos esta diversidad de climas que tenemos, pues nuestras tierras son muy fértiles. Afortunadamente, pues aquí se dan todas las frutas, verduras, tenemos recursos minerales, entonces pues obviamente tenemos cosas que los otros países no tienen y pues que esto nos ayudaba a que estuvieran interesados en nosotros. Pero algunos estadounidenses ambicionaban adquirir una porción del territorio nacional y tenían la mirada puesta en la provincia de Texas. Nosotros también sabemos históricamente que México era un país mucho más grande, con más territorios que están en la parte norte que ahora le pertenecen a Estados Unidos. Pero esa parte como Texas, antes era parte de nuestro territorio, así como Nuevo México y California, pero pues después de varias guerras, pues nos quitaron esos territorios. Y este tema también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero desde este entonces, pues ya Estados Unidos había echado el ojito a la parte de Texas. Desde su independencia de Inglaterra, la población de Estados Unidos creció considerablemente. Además de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana
a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. Entonces aquí podemos ver que pues Estados Unidos no solamente quería quitarnos nuestro territorio, sino que antes ya se lo había quitado a los franceses, ya se lo había quitado a los españoles y pues pensaba que con México podía hacer lo mismo. De este modo, sus fronteras se extendieron hasta los límites de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran ahí algunos colonos provenientes de Estados Unidos con la condición de que respetaran las leyes del país y fueran católicos. Entonces, aquí encontramos el primer error de México hacia Estados Unidos. Como les mencioné, Texas era parte de México, pero como ahí había muy poquitos habitantes mexicanos, pues México dejó que personas estadounidenses llegaran a habitar Texas y pues obviamente nada más la única condición que le ponían era que fueran católicos y que respetaran las leyes. Pero hacia el año 1834 vivían en Texas 30,000 extranjeros y solo un poco más de 3,000 mexicanos. Entonces imagínense, había 10 veces más estadounidenses que mexicanos. Entonces, ¿ustedes creen que iban a seguir las reglas de México si ellos tenían 10 veces más población en este territorio? Pues por supuesto que no. Y bueno, las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra de las leyes de nuestro país. Entonces, en Texas, pues el idioma predominante era el inglés, porque pues éramos muy poquitos mexicanos. Obviamente ellos tenían diferentes tradiciones. Ellos, como bien mencionamos, tenían esclavos y si nosotros recordamos un poquito antes en el video pasado, nosotros habíamos dicho que nuestro segundo presidente, que fue Vicente Guerrero, había luchado por la abolición de la esclavitud. Entonces en México ya no habían esclavos, pero los estadounidenses todavía seguían teniendo esclavos. Entonces la parte de respetar las leyes mexicanas, pues por supuesto no las cumplían. Y bueno, en diversas ocasiones Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó esa propuesta porque consideraba que vender una parte del territorio nacional, era traición a la patria. Entonces, pues hasta estos momentos México todavía no quería vender estos territorios, tenía bien claro pues que iba a ser una traición a la patria, pero ¿cómo es que perdimos Texas, Nuevo México y California? Porque aparte déjenme les digo que pudimos haber perdido otros estados de la República del Norte que actualmente nos pertenecen, pero ese pues ya es otro tema que vamos a ver por supuesto más a detalle un poquito más adelante. Entonces pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya quedado claro este tema de que pues aunque habíamos ganado la lucha de independencia, también tuvimos que luchar mucho para que los otros países nos reconocieran como independientes. Entonces, pues yo los veo en el siguiente video, les mando muchos besos y hasta la próxima. Bye.